Bueno, así puestos de pie, ¿qué te parece si le recibimos con un fuerte aplauso al pastor Josué Rincón en esta mañana? Sí, pastor, este es su tiempo. Como iglesia allá en Guayaquil, sino de las cosas que quizás nos salieron mal o hemos aprendido en el camino, que teníamos que haber mejorado, y creo que en el camino poco a poco mejoramos. Ahora nos hicimos un poco tarde porque están cerradas algunas calles, creo que por construcción, no lo sé. Y bueno, pensaba, claro, a veces para encontrarse hay que perderse. No es que salimos a perdernos, ¿verdad? No salimos, ok, vámonos a la iglesia a perdernos. No, venimos para acá, pero nos perdimos en el camino, por eso nos demoramos un montón. Pero a veces es así, a veces tú vas a un destino y en el camino hacia ese destino te pierdes. No porque quisiste perderte, pero a veces es necesario o es quizás inevitable no perderse en ese camino para luego poder encontrarse. Y eso hace que quizás te retrases en algunas cosas, pero lo importante es que llegues y llegues bien. ¿Estás conmigo aquí? Quiero hablarte de dos tipos de liderazgo que creo yo las iglesias cristianas evangélicas han desarrollado a lo largo de la historia. Y bueno, el desafío es qué tipo de iglesia queremos ser nosotros. Luego de mi taller quiero dejar un par de preguntas si desean hacerlas, y creo que eso es todo en mi participación en este día, en este tiempo aquí en Riobamba. Ve conmigo el libro de Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versos 18 y 19. Mateo 11, versos 18 y 19.
Mateo capítulo 11, versos 18 y 19. ¿Alguien lo tiene ya? Bien, ¿alguien que lo pueda leer el verso 18, por favor? Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Ustedes dicen, está poseído por un demonio. Ese es el 18. 19. Es interesante porque dice la Biblia que Juan era un hombre que no comía y no bebía. ¿Y qué decían de Juan? Vuelve a leer ahí. Imagínate. Juan ayunaba. Juan, a diferencia de otros, digamos que Juan ayunaba, ¿verdad? Y llama la atención porque Juan, a pesar de que ayunaba, le decían que era del diablo. Llama la atención. Ahora, dice en cambio que Jesús, ¿qué hacía Jesús? Ayúdenme, lean su Biblia, no me mire a mí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí de Jesús? Vino el Hijo del Hombre que ¿qué? Que come y bebe. Aquí es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada. ¿Alguien tiene, por si acaso, en otra versión ese versículo? El 19. En cualquier versión que tengas. Dice así: luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos a Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. ¿Amigo de quién era Jesús? ¿Cómo dice? ¿Amigo de quién? No, léelo completo. ¿Amigo? Amigo de gente Exacto. de mala fama. No, no amigo de mala fama, sino amigo de gente de mala fama, ¿verdad? Amigo de gente de mala fama, ¿verdad? ¿Cómo dice en tu versión? Dice que es un glotón y un borracho y un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Le llamaban glotón y borracho a Jesús. Y amigo de gente de mala fama. Te pregunto, ¿tú tienes amigos? ¿O tú eres amigo de gente de mala fama? No tienes que decir amén. Solo sí o no, no pasa nada. ¿Sí tienes amigos de gente de mala fama? ¿A tu iglesia va gente de mala fama? No hablo del que engaña a la mujer. Hablo del que quizás asesina, o vacuna, o un transexual, o un travesti, o una prostituta. Hablo de ese tipo de personas. ¿Van a tu iglesia? ¿Si tienes gente así en tu iglesia? Es importante. ¿Por qué? Porque dice que Jesús tenía ese tipo de personas. Pero Juan, en cambio, no comía ni bebía. Juan era un poco más rescatadito, ¿no? Ahora, aquí hay dos formas de ser y hacer iglesia. La forma de Juan y la forma de Jesús. Y yo he escuchado en los últimos años que muchos líderes evangélicos dicen: es que hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la antigua, como era antes, hay que volver a los caminos antiguos. Pero nunca mencionan, hay que volver al Cristo de los evangelios. Porque quien murió por mí no fue una senda antigua, fue Jesús, el de los evangelios. Y ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, imitador de Cristo. La palabra cristiano en griego es cristianos. Llanos es pequeños, Cris de Cristo, es Cristos pequeños. Es decir, somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. No existe otra forma, no debería existir, bueno, sí existe, pero no debería otra forma de hacer iglesia que no sea la manera de Jesús. La forma de Juan, él era un profeta. La forma de Jesús, él es el Hijo de Dios. Y siempre la iglesia tendrá dos formas de mostrarse.
O a lo Juan el Bautista o a lo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo y el Hijo de Dios. La realidad triste hoy en día es que la gente quiere hacer y mostrar a la iglesia como el profeta Juan y no como Jesús. Porque Juan dice, es que Juan decía la verdad, pastor. Es que Juan le decía, hipócritas, fariseos, se van a ir al infierno. Así se debe predicar la palabra de Dios, pastor. Bueno, no digo que está mal, pero yo pregunto, ¿eres discípulo de quién? ¿De Juan o de Jesús? ¿Eres discípulo de David? ¿Eres discípulo de Moisés? ¿Eres discípulo de Pablo? ¿Eres discípulo de Isaías? ¿O eres discípulo de quién? Ayúdame. Ayúdame a predicar. ¿Discípulo de quién eres? Discípulo de Jesús. Muy bien. Podemos aprender de David. Podemos aprender de Moisés. Podemos aprender de Juan el Bautista. Podemos aprender de Pablo. Podemos aprender de todos. Pero todos nos enseñan de Jesús y todos nos llevan a Jesús. Jesús era amigo de gente, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, las dos formas de hacer iglesia es a lo Juan el Bautista o a lo Jesús. Y ser iglesia como Juan el Bautista generaba resultados, ser iglesia como Jesús también generaba otro tipo de resultados. Ahora, el resultado de hacer iglesia como Cristo generaba un resultado distinto al de Juan el Bautista. Hacer iglesia como Juan el Bautista generaba que algún día te corten la cabeza, que está bien. Pero generar resultados de hacer iglesia como Jesús producía tener mucho más gente como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Aunque Jesús murió teniendo solo 12 seguidores, lo que hizo Jesús en esos 12 seguidores nos tiene a nosotros hoy en día aquí después de 2000 años. Las 3 religiones más grandes del mundo, ¿sabes cuáles son? El islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Dentro del cristianismo está el catolicismo, porque en las estadísticas no se ve como católico y cristiano, no, es uno solo. Es más, los evangélicos vienen de los católicos, ¿sabían eso? ¿Sí sabían eso? 1517, un monje católico, Martín Lutero, se levantó a denunciar a la iglesia católica, pero Martín Lutero nunca fue evangélico, murió siendo católico. La palabra católico no es una palabra mala. La palabra católico significa universal. Es más, perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que hay mucha gente católica que es más cristiana que evangélicos, que muchos evangélicos. Y no lo digo yo en el sentido de que la Biblia dice que al final del día van a haber sorpresas. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les voy a decir, apártense, no los conozco. ¿Entiendes? Entonces, el cristianismo no es que yo soy evangélico, es que yo soy de la denominación, es que yo soy de esto. Eso no sirve, amigo. Quien te salva no es ser evangélico ni pertenecer a alguna denominación. Quien te salva es Cristo Jesús. Y establecer el reino de Dios aquí en la tierra es vivir como Cristo Jesús vivió aquí en la tierra. No sé si después de lo que estoy diciendo me van a invitar, pero tenía que decirlo. Porque hay que tener un poco de libertad y de entender que nuestro llamado es ser como Jesús, ser como Cristo. Si no, escúcheme, no sirve nada lo que hacemos. Hay un versículo que se utiliza mucho en cuando la gente sale a predicar a la calle, a evangelizar, como le llaman. Este Apocalipsis 2:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ese versículo se lo dedicamos, siempre se lo predicamos al de la calle, al indigente, a la prostituta, al drogadicto, al alcohólico, al que no tiene a Cristo. Pero ese versículo no era para ellos. Ese versículo es para los cristianos. ¿Tú sabías eso? Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, ese versículo que te estoy diciendo, de que yo estoy a la puerta y llamo, es un versículo que está
dentro de las 7 iglesias. Apocalipsis 1, Juan describe, en Apocalipsis todo capítulo 1, Juan describe por qué va a escribir Apocalipsis, dónde se encuentra, qué pasó y para quién. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Juan describe 7 iglesias. Éfeso, Filadelfia, Esmirna, Laodicea, 3 más. 7 iglesias. Y dentro de esas 7 iglesias, en el capítulo 2 y capítulo 3, Juan le está hablando a iglesias, digo conmigo iglesias. Y en la iglesia están llenas de ¿qué? De cristianos. Entonces ese versículo de capítulo 2, versículo 20, no es para la gente no cristiana, es para los cristianos. ¿Qué estaba diciendo Juan allí? Que hay iglesias cristianas donde se predica Cristo, pero Cristo no está allá adentro. ¿Se fueron? Entonces, perdón si estoy siendo un poquito agresivo o fuerte, es el frío. Entonces, ser iglesia como Jesús nos lleva a tener mucha más gente. ¿Y cuántos anhelan tener más gente en su iglesia? Uy, ¿nadie? ¿Cuántos anhelan tener más gente en su iglesia? Grave es esto. Mientras existe el cielo y el infierno, es obligación crecer. No tenemos más gente para ser la iglesia más chévere de la ciudad. No tenemos más gente para ser la iglesia más popular de la ciudad. Tenemos más gente para mandar más gente al cielo. ¿Está conmigo? Entonces, y hacer iglesia como Jesús me enseña eso. Y ser como Jesús era ser amigo de gente de mala fama. Que te llamen comelón y borracho. ¿Sí? Eso es ser como Jesús. Y eso le ayudaba a Jesús a mostrar la voluntad del Padre. El comer y compartir con la gente, el hacer amigo de la gente. Jesús de esa forma conectaba el cielo con la tierra. No se conecta el cielo con la tierra solo gritando, hablando en lengua. Señor, venga a tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. No solo así. Sentándote en una mesa, en un restaurante. O yendo a buscar a alguien al bar y conversar en un bar. No, pastor, ¿cómo yo voy a entrar al bar? Bueno, si vas a ese bar a rescatar a alguien y tomarte un vaso de agua, un vaso de cola mientras él está tomando un whisky, una cerveza. No, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, eso hizo Jesús por ti y por mí. Porque Jesús de su santidad bajó a este mundo sucio, puerco y pecador. Y se juntó con nosotros para rescatarnos. ¿Está conmigo todavía? Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 1. Juan capítulo 4. Yo sé, yo siento, como dicen por ahí los famosos predicadores rabacucu de ahora, los dominicanos estos. Yo siento que no me van a invitar nunca más, pero bueno, no pasa nada. Juan capítulo 4, verso 1. Ya Richard me conoce, no sé para qué me invita si sabe cómo soy. De manera, ese es 4.1, ¿sí? ¿Qué dice ahí? De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. A ver. ¿Qué hacía Jesús? ¿Bautizaba qué? ¿Más discípulos? ¿Cómo? ¿De qué Juan estamos hablando? ¿Juan? Juan el Bautista y no bautizaba a tanta gente. Jesús dice en la Biblia que bautizaba más gente que Juan. Ahora, fíjate en el siguiente versículo. Verso 2. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús bautizaba más gente que Juan? Pero Jesús no bautizaba. ¿Sino quién? ¿Sabe qué me enseña eso? Que el liderazgo o la iglesia a la manera de Jesús es distinta a la manera de Juan. ¿Por qué? Porque Juan bautizaba, Jesús no bautizaba. Pero aunque Jesús no bautizaba, Jesús bautizaba más gente que otros. ¿De qué forma Jesús bautizaba más gente que otros sin él bautizar? ¿Cómo? ¿De qué forma? Ayúdame. ¿Cómo? Más fuerte. Entonces, ¿quién bautizaba? Exactamente. ¿Qué me enseña eso? Que hacer iglesia a la manera de Juan es donde solo el pastor hace todo y la gente solo observa. Ser iglesia a la manera de Jesús es que todos pueden bautizar, así no sean pastores. Todos pueden servir la cena del Señor, así no sean pastores. No lo estoy diciendo yo, lo está leyendo ahí.
Jesús no bautizaba, sus discípulos sí. Es que ellos eran apóstoles, pastor. Bueno, qué interesante ese apóstol que el último día de la vida de Jesús sacó un cuchillo y quiso matar a un soldado romano. ¿O no hizo eso Pedro con Malco? ¿Está conmigo? No eran apóstoles, eran cabezones que Jesús amaba tanto y los escogió. Está todavía aquí. Entonces, el liderazgo de Juan, ser iglesia como Juan, es donde solo el pastor hace, el pastor decide, el pastor manda, o no sé, la autoridad más importante es su nombre. En la iglesia como Jesús es donde todos podemos servir, todos podemos predicar, todos podemos bautizar, todos podemos servir la cena del Señor, todos podemos llamar a otros. Pastor, pero eso está contrario a lo que nosotros hemos enseñado. Por eso te lo dije al inicio. O eres discípulo de alguien o eres discípulo de Jesús. ¿Quién murió por ti? Ah, yo pensé que había muerto alguien más. Entonces, si Él murió por ti, no podemos hacer otra cosa que la que Él nos diga que tenemos que hacer. Porque si no, estamos poniendo por encima de cualquier otra cosa otra persona. Y yo sé que cada uno tiene su forma y está muy bien, pero no importa la forma que tengas, que Jesús sea el más importante en tu forma. Porque el problema de los fariseos es que murmuraban entre ellos y decían, no, pero ese está mal, está loco, ese es el diablo. No, está mal, hay que matarlo. Quien mató a Jesús no fueron los pecadores, fueron los fariseos. ¿Todavía están aquí? Juan el Bautista era como la iglesia de hoy. Yo lo hago y nadie más. Jesús en cambio era, nosotros lo hacemos juntos. O somos como Juan el Bautista, o somos como los maestros de aquel tiempo decían, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús oraba, Jesús decía, Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Que Jesús incluía a la gente en su obra. La iglesia de Jesús debe ser inclusiva. Y no en el contexto de la palabra que los jóvenes o la gente sabe que lo que se dice ahora, la inclusión. La verdadera inclusión no tiene que ver solo con lo del movimiento LGTBI que nos habla, no. La inclusión es también hacer una iglesia donde haya una rampa para discapacitados. Eso se llama inclusión. ¿Sabes qué? Hay una misionera en nuestra iglesia brasileña que conversamos el otro día y quedamos en que ella iba a empezar a prepararse para cómo hablar con lenguaje de señas. Porque deseo el próximo año tener una persona que predique con lenguaje de señas. Eso se llama ser una iglesia inclusiva. ¿Entiendes? La iglesia de Jesús es para todos. Digo conmigo, todos. Así debe ser, pero bueno, no en todos lados es así. En otros países pasa, en Ecuador nunca pasa eso. Pero la iglesia en cambio se ha vuelto inclusiva solo para los santos, ¿verdad? Estos versículos 1 y 2 que leímos es una antesala, porque luego de esos dos versículos viene una de las historias más maravillosas de la Biblia. ¿Alguien recuerda la historia de Jesús y la mujer samaritana? Está en ese capítulo 4. A partir del versículo 3, todo de largo. Jesús conversa con la mujer samaritana. Y ahí Jesús rompe las dos diferencias más grandes de la humanidad. ¿Sabes cuál es? La diferencia social y la diferencia racial. Porque dice, tú eres judío y yo soy samaritana. Somos dos razas diferentes. No podemos juntarnos. No conoces al Padre que nos creó, le dice Jesús. Pero tú eres un maestro de la ley. Tu estatus social es elevado. Yo soy una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tengo no es mío. Somos una clase social diferente. Es que a eso yo vine, dijo Jesús. Me llama la atención porque esta mujer, ¿cuántos maridos tenía? ¿Cuántos? Pero no solo dice 5, dice, tienes 5 maridos y ¿qué más le dice? ¿Y el que tienes? ¿Pero qué le dice? ¿Y el que tienes? No es tuyo. Entonces, ¿cuántos hombres había tenido esta mujer? ¿Cuántos? Pues 5 maridos tienes y el que tienes, es decir, ¿cuántos son ahí? 6. Esta mujer se había encontrado con 6 hombres, pero luego se encontró con el 7º, llamado Jesús. Ese no tocó su cuerpo, ese tocó su alma.
Y él vino a hacer lo que nadie había hecho con ella, darle valor y vida realmente. Vamos a saltarnos la historia porque es muy larga. Verso 27. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Juan 4, 27, por favor. ¿Lo tienen? Y en esto vinieron sus discípulos y maravillándose de que hablaba con una mujer, mas ninguno dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos se maravillaron, se asustaron, se asombraron. ¿Qué hace Jesús hablando con esta mujer? Yo me imagino eso, ¿no? Hombre hablando con mujer, judío hablando con samaritana. Y al pedirle agua estaba rompiendo las diferencias. Amada iglesia, la iglesia de Jesús está para romper diferencias sociales, no para fortalecerlas. La iglesia de Jesús construye puentes, no levanta barreras. ¿Tu iglesia a la que perteneces está construyendo puentes para que más personas vengan o está levantando barreras? No, es que si te pones gorra no puedes entrar, es que si tienes arete no puedes entrar, es que si tienes un tatuaje te vas al infierno, es que si eres divorciado ya no puedes servir. ¿Tu iglesia está construyendo puentes o levantando barreras? No me respondas, piénsalo. Ese amén por dentro es más sincero. Verso 39. Y en esto vinieron sus discípulos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice la Biblia? Creyeron. ¿Por quién? ¿Por la palabra de quién? Del apóstol Pablo. ¿Por la palabra de quién? De Juan el Bautista. ¿Por la palabra de quién? De la mujer. ¿Cuál mujer? La que tenía 5 maridos y el sexto. Esa mujer empezó a predicar. Pero si viene una mujer que probablemente era prostituta o era viuda, no sabemos, con esa condición en nuestra iglesia, tienen que pasar años para que ella recién sirva en la iglesia. En otro país, aquí en Ecuador, nunca pasa eso. Esa mujer bastó una conversación con Jesús para salir a predicar la palabra de Dios. Siempre se dice que el apóstol, el primer misionero de los gentiles fue el apóstol Pablo. Mentira del diablo, dicen los pentecostales. El primer misionero de la Biblia en los evangelios no fue el apóstol Pablo. ¿Sabes quién fue? Fue Jesús. Porque Jesús le predicó a la mujer samaritana. Los samaritanos pertenecían a los gentiles. En la época de Jesús solo existían 2 tipos de personas: los judíos y los gentiles. Gentil era toda persona que no era judía. Entonces el primero en predicar a los gentiles no fue Pablo, fue Jesús. Porque hay denominaciones, sobre todo las denominaciones conservadoras, no voy a decir nombres, pero hay denominaciones que son bien tradicionales y conservadoras. Les encanta hablar de Pablo. Es que el apóstol Pablo, es que las cartas de Pablo, es que Romanos, es que Corintios, es que Timoteo, es que Efesios, y Pablo, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo. Amigo, Pablo no murió por nosotros. El primero en predicar el evangelio de los gentiles no fue Pablo, fue Jesús. Nadie le gana la preeminencia a Jesús. O no cantas a veces, Señor, que nadie va a robar tu gloria. Pero nosotros se la quitamos a veces y se la damos a Pablo un ratito. ¿Está todavía aquí conmigo? Vamos a ir terminando. ¿Alguien se me puede ayudar en el piano, por favor? Verso 40. ¿Alguien está aprendiendo algo? No se vaya, ¿Se resintió, hermano? Estoy bromeando. Verso 40 al 42, Juan 4. Juan capítulo 4, verso 40 al 42. ¿Ya lo tienen? Viniendo los samaritanos. Mira. Los samaritanos que eran enemigos de los judíos, ¿ahora qué hacían los samaritanos? Venían a Jesús. Impresionante.
Y aquí sí voy a pedir que no sé si puedes parar la grabación. Pero está grabando. Sí, párala.